te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la discusión política, el debate de ideas y la difusión de contenidos de calidad. En el día de hoy vamos a estar abordando un tema que ya hemos abordado en otros programas, presentado de otra manera y con otros énfasis, y que tiene que ver con la discusión entre desigualdad y política. Vamos a titular este programa Desigualdad y Política, y para ello invitamos a dos investigadores que nos van a acompañar en la noche de hoy, que durante unos minutos nos van a ayudar a entender algunas cosas y nos van a dejar algunas preguntas para pensar. Hoy nos acompañan Andrea Vigorito. Andrea ya ha estado con nosotros, es economista, se especializa en temas de pobreza y desigualdad económica, tiene muchas publicaciones en estas áreas y también una vasta experiencia en evaluación de programas sociales, transferencias monetarias, acompañamiento familiar. Ha estado también en el diseño de muchas investigaciones y seguimiento de temas vinculados con el bienestar, la pobreza y la desigualdad. También nos acompaña Mauricio de Rosa. Mauricio es economista, también especializado en temas de desigualdad. Ha hecho un doctorado en la Escuela de Economía de París, donde ha trabajado sobre una tesis que se llama Ensayos sobre el capital y la desigualdad en América Latina, titulada por los profesores Alberedo y Tomás Piketty. Y también trabaja, ha trabajado en estas investigaciones sobre pobreza y desigualdad en nuestro país, que cuando hablamos de desigualdad y pobreza en general omitimos decir riqueza, ¿no? Pero cuando estamos hablando de desigualdad estamos hablando de esto, y esta es quizás la innovación o el asunto principal que queremos introducir en esta discusión, ¿verdad? Porque efectivamente los problemas, ¿verdad? Y los programas también vinculados a la cuestión social se han centrado mucho en la pobreza. En toda la era progresista podríamos decir que en América Latina esto ha estado en la agenda política, no de la misma manera ha estado el problema de la desigualdad. Sin embargo, hay algunas cosas que corresponde preguntarnos, y es, bueno, ¿en qué medida ha estado este tema, ¿no? de la desigualdad en la agenda política latinoamericana, en especial de los progresismos, y en qué medida es una restricción o significa una restricción que no haya entrado, ¿verdad?, el tema de la desigualdad en esta agenda, aunque su centro fuera la preocupación por la reducción de la pobreza. Así que con esa pregunta de repente muy amplia comenzamos este intercambio en estos días para tratar de echar un poco de luz sobre este tema. Andrea. Bueno, yo creo que el tema de la desigualdad sí ha estado presente en las discusiones, porque creo que hay un reconocimiento de América Latina como una región fuertemente desigual, con condiciones estructurales que reproducen esta desigualdad. Sin embargo, capaz que si pensamos, por ejemplo, en las políticas aplicadas en Uruguay entre 2005 y 2019, lo que vemos es una preocupación por un cierto tipo de desigualdad, capaz que es la desigualdad de ingresos, y medidas fundamentalmente orientadas a la elevación de los ingresos mínimos y también a la reducción de desigualdades, pero con políticas que hacen más foco en sectores medios y altos. Capaz que lo que falta es pensar o generar nuevas acciones que consoliden eso, que sigan reduciendo ahí la desigualdad y que también vayan más hacia los sectores altos. Y ahí es donde entra no solo la política sobre el ingreso, sino también sobre la riqueza, que supongo que ahora Mauricio va a hablar un poco más. Lo que también creo que es importante es pensar que pobreza y desigualdad, cualquiera sea la concepción que tengamos, que a esta altura hay bastante consenso en que se trata de fenómenos multidimensionales y no reductibles solamente al ingreso o a los medios, y ha habido otros programas aquí donde se ahondó más en eso.
están interrelacionadas, la pobreza y la desigualdad. Y las políticas hacia la reducción de la desigualdad son importantes también para la reducción de la pobreza. Es equivocado pensarlas como dos temas aislados. El otro punto que creo que es importante es que para la aceptación política de las intervenciones públicas orientadas a mejorar el bienestar, a veces se logra más consenso hablando de pobreza porque atiende más a mínimos que hablando más de desigualdad, que siempre va a implicar una alteración en otros estratos sociales. Sí, con respecto a esto de en qué medida es una preocupación o ha sido una preocupación, yo coincido que fue un tema que siempre estuvo arriba de la mesa, sobre todo por esto, ¿no? Porque cosa que sabemos que América Latina es una región extremadamente desigual y también eso le toca al caso uruguayo. Sin embargo, yo tengo la impresión de que, digamos, Uruguay, como sabemos, tuvo un periodo de fuerte reducción de la desigualdad que empezó allá por el año 2007-2008 y terminó alrededor de 2012 o 2013, donde, digamos, un conjunto de políticas públicas que estaban deliberadamente orientadas a reducir la desigualdad y tuvieron, junto con el crecimiento económico, el crecimiento del empleo, estas políticas lograron efectivamente abatir la desigualdad fuertemente. Sin embargo, cuando ese periodo de reducción de la desigualdad llega a su fin y entramos en una fase larga de estancamiento en la desigualdad, allí yo tengo la impresión de que eso debió haber prendido más alarmas de las que prendió. ¿Sí? O sea, este periodo largo, de 2013 hasta 2019, hasta antes de la pandemia, en que esencialmente con la desigualdad no pasó nada, que estuvo relativamente planchada en todo este largo periodo de tiempo, si efectivamente era una preocupación como nosotros la entendemos, tuvo que haber prendido algunas más alarmas adicionales que creo que no prendió. Y esto es una cuestión que llama como a la reflexión de por qué no lo hizo. Y creo que, digamos, tenemos que estar más vigilantes con estas cuestiones porque siempre que no hay empate posible con la desigualdad, digamos. O la hacemos caer o eventualmente va a terminar subiendo. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que, digamos, era una preocupación, pero en un punto como que caímos en cierto, digamos, en un cierto estado como de satisfacción con lo que habíamos logrado y creo que eso tuvo como repercusiones negativas. En particular porque algunas cuestiones de desigualdad logramos atenderlas razonablemente bien, como por ejemplo la desigualdad de ingresos, en ese periodo al menos, pero no en toda la línea de frente. Hay mucho trabajo sobre los altos ingresos en Uruguay, cómo en realidad estos grupos de muy altos ingresos no habían reducido su participación en la masa de ingreso total de la economía. Pero además lo que decía Andrea del patrimonio y la riqueza, para esa dimensión tan importante como en sí misma y como determinante del resto de las cuestiones relativas a la desigualdad, ahí ni siquiera teníamos políticas que tuvieran alguna chance de tener algún efecto sobre la desigualdad de riqueza. ¿Sí? En ingresos teníamos instrumentos, estaban las políticas de empleo, las salariales, las transferencias monetarias, incluso el IRPF, que tuvo un efecto moderador de los ingresos altos muy potente, pero para patrimonio no tuvimos nunca ninguna medida que estuviese ni siquiera remotamente orientada en esa dirección. Entonces no hay chances de tener una reducción significativa en la desigualdad patrimonial y eso es un debe, creo que tiene que estar en la agenda para cualquier nuevo diseño de políticas redistributivas que pueda plantearse el Uruguay. Tiene que estar con mucha fuerza dentro del menú de posibilidades. Sobre ese tema vamos a volver en el último bloque, donde nos toca discutir un poco ideas, ¿no? Propuestas, ideas, cuestiones de agenda futura. Pero, grosso modo, hay algo que me parece importante de comprender, de que asociar el proceso progresista con la reducción de la desigualdad no hay una coincidencia en términos temporales, ¿no? Hay un momento en el que hay un fuerte resultado, pero a partir de un determinado momento eso queda planchado, agotado, ¿no? Y quizás haya no sé si un imaginario de que esto que decías vos, me gustó esta idea, de en esto no se empata, ¿no? O va para un lado o va para el otro, y bueno, y a partir de determinado momento como que si hubieran precisado nuevas medidas, si se hubiera querido seguir reduciendo la desigualdad, y ahí es donde viene esta pregunta, ¿en qué medida se podía haber seguido reduciendo la desigualdad sin entrar en estos otros tópicos? Porque para mucha gente hablar de ingresos y riqueza no es fácil de discriminar, ¿no? Y entonces podemos decir que hubo políticas que tuvieron buenos resultados hasta un determinado momento, por lo menos en reducción de desigualdad de ingresos, no así en otras dimensiones.
y en esas otras dimensiones, si se hubieran agregado, quizás se hubieran ayudado en esta, o son cosas, ¿cómo podemos pensar esa idea? Por ejemplo, o sea, hay una cosa que es muy particular de ese periodo en Uruguay y en América Latina, y es el enorme crecimiento económico que hubo debido al boom de exportación de productos primarios. Esto pasó en casi todos los países de América Latina, y la desigualdad se redujo no solo en los países que tenían gobiernos progresistas, ni no solo en los que implementaron medidas redistributivas. Quiere decir que había unas buenas condiciones de partida, había recursos y había, algunos autores dicen, debido a este boom de los productos primarios, una necesidad de empleo, de trabajo de menor calificación que generó buenas condiciones para la para la reducción de las desigualdades. El problema fundamental es si en contextos donde hay menos afluencia de recursos es posible redistribuir sin entrar en un fuerte conflicto, porque ahí entra el tema de economía política, que es lo que también está atrás de cuánto se puede profundizar y por qué en determinado momento se paran las reformas. Cuando la desigualdad deja de reducirse, primero que hay temporalidades, o sea, vos implementás hoy una medida, en 2005 o 2006 empieza el impuesto a la renta de las personas físicas, etcétera, pero vos ese resultado lo ves como en 2008 recién. Hasta 2008 no empieza a reducirse la desigualdad. Pero a su vez, cuando esto se tranca, coincide con el periodo de desaceleración de ese crecimiento. Entonces hay un tema también de posibilidades, o de que quienes están a cargo de las políticas entienden como posibilidades, y de las alianzas o potenciales obstáculos que tendrías para implementar medidas más ambiciosas. Una cosa nada más, una política que es bien importante, que redistribuye riqueza y que muchas veces no se mira como tal, es la política de vivienda, que además tiene fuertes efectos, bueno, vos estás estudiando, sobre la segregación residencial, sobre una cantidad de dimensiones que van mucho más allá de solo tener recursos. Entonces, en cuanto a eso que decías, de cómo unas medidas pueden impactar otras dimensiones. Yo creo que esta dimensión que trae Andrea arriba de la mesa del crecimiento claramente es una de las centrales. Esta etapa de reducción de la desigualdad coincidió con la etapa de fuerte crecimiento. Y eso, digamos, posibilitó esta reducción de la desigualdad, le dio un marco. Digamos, lo cierto es que, si bien eso sucedió, el crecimiento económico y la desigualdad a veces van en direcciones opuestas. Pasó en la década del 90 en Uruguay, que tuvo un fuerte crecimiento, sin embargo la desigualdad en realidad desde la mitad de la década del 90 en adelante creció. De hecho, la desigualdad siguió creciendo cuando la economía entró en recesión y crisis en el 98-2002. Cuando la economía uruguaya rebotó en 2004, la desigualdad siguió creciendo. Es como esta combinación, ¿no?, de lo que dice Andrea, de crecimiento económico con políticas públicas, que es lo que permite encauzar este crecimiento económico hacia una distribución que sea un poco más razonable. Es cierto que en muchas economías latinoamericanas la desigualdad cayó aún en ausencia de grandes despliegues de políticas redistributivas, pero en los casos donde hubo políticas redistributivas más agresivas, en el buen sentido del término, la desigualdad cayó mucho más rápido. Y esto en esencia es por una cosa que es bien elemental, y es que, digamos, la desigualdad cae no solo cuando los que están más arriba, digamos, por un término muy sencillo, ¿no?, pierden un ingreso y los que están más abajo ganan ingreso, entonces se reduce la brecha, sino cuando hay crecimiento económico. Eso también puede pasar si los grupos de ingresos más altos ven su ingreso crecer más lento que los que están en grupos más bajos. O sea, si hay una velocidad que es distinta, ya eso permite achicar la brecha, y esto es mucho más fácil y sencillo cuando hay crecimiento económico. Cuando no hay crecimiento económico, se convierte en un juego de suma cero, en el que para que unos ganen otros tienen que perder, y ahí es lo que dice Andrea, que es la clave, me parece, de la cuestión más política de todo esto, es que ahí es todo mucho más tenso, porque ahí sí hay que disputar un ingreso que no está creciendo, que es finito, y que genera tensiones, y que uno allí tiene que apoyarse en una alianza político-social mucho más amplia y que esté más convencida de que efectivamente lo que hay que hacer es implementar políticas para reducir la desigualdad, porque la desigualdad sigue siendo elevada, porque bajar la desigualdad es el mejor camino para bajar la pobreza, porque hay un conjunto de ítems. Pero entonces allí, digamos, en estas condiciones post-2014-2015, efectivamente eran condiciones de mucho más restricción, que pusieron mucho más trabas a cualquier política redistributiva, pero aún así, digamos, era una agenda que sigue siendo, que tenía que estar arriba de la mesa, y
y que de alguna forma hay que retomar todavía, incluso en este contexto más complicado. Quiero quedarme con algunas cosas para irnos al corte y volver en la segunda parte, que es esta complejidad, ¿no? de la cantidad de renglones que hay que tener en cuenta para hacer la suma, ¿no? Digo, acá hubo una reducción de la desigualdad porque entró gente, por ejemplo, al mercado de trabajo que no tenía ingresos y que pasó a ser trabajador, ¿verdad? Y ya con eso nomás ya ayudó, con que hubo políticas que realmente hicieron de que los de arriba se enriquecieran un poco más lento y entonces los de abajo se enriquecieran un poco más rápido en términos relativos, porque no sé si podríamos hablar de enriquecimiento. O sea que hay un componente, pero también un viento a favor que permitía que todo esto transitara con relativa calma o con menor tensión social y política, ¿verdad? Y no en vano, a partir del 2012, 2013, también empiezan a manifestarse, y estas cosas hay estudios recientes que lo muestran, ¿no? Empiezan a manifestarse en la arena política otros conflictos, ¿no? Que empiezan a abogar un poco contra las políticas sociales, contra las transferencias monetarias. Todo esto porque, bueno, se terminó lo que podrían decir viento de cola, como dicen hoy, ¿no? Pero también es cierto de que la presencia de políticas es significativa porque hemos vivido en la historia reciente momentos como los 90, donde teníamos crecimientos importantes sin ninguna mejora de la desigualdad. Ahora todavía no está consolidada una tendencia, pero estamos en un momento de crecimiento, por lo menos con poca reducción de la pobreza, ¿verdad? Que quizás, ojalá no se consolide en un esquema parecido, pero podríamos estar en una circunstancia por el estilo. Pero en suma hay un montón de factores a atender para comprender esto, no solo en nuestro país, sino en otros, y bueno, y no solamente son las políticas, o sea, porque la gente piensa que esto de la desigualdad son los impuestos, ¿no? Después vamos a hablar de estas cosas, y es que le pusieron muchos impuestos a uno para darle a otros, y en realidad había un montón de cosas que estaban interviniendo. No sé si quieren hacer algún comentario pequeño antes de ir al corte. No. Entonces nos vemos en un minuto en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de desigualdad y política. Pero estuvimos hablando de pobreza, estuvimos hablando de riqueza, estuvimos hablando de políticas públicas, de crecimiento, de enlentecimiento del crecimiento, y a mí me interesaba mucho entrar un poco a desmistificar o a justipreciar quizás factores que intervinieron en estas cosas. Por un lado, repreguntar esta idea sobre que, bueno, la estructura de la desigualdad un poco cambió, pero la estructura de la riqueza quizás no tanto. En tanto no hubo políticas efectivas, ni acá, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero creo que tampoco que alteraran el stock de riqueza. Y cuando hablamos del stock de riqueza decimos cosas como, por ejemplo, esto que decía Andrea hoy, una gran política de vivienda, ¿no? Que es el factor de riqueza que más distribuido entre la sociedad, ¿no? Pero otro tema que a mí me interesa abarcar en esto es la creencia sobre el papel del MIDES, de las instituciones de asistencia, en general, no solamente en el Uruguay, sobre el papel que cumplen en estos procesos, ¿no? Porque de una manera, por un lado y por el otro, terminan estando en el juicio final, a veces injustamente, por resultados que deberían tener o no tienen, o al revés, a veces cobrando resultados que no necesariamente se pueden encasillar así. Pero ¿en qué medida estas dos cosas, ¿no? ¿En qué medida la estructura de la riqueza se mantuvo, se mantiene? Y en qué medida estas instituciones que son bien de época, ¿no? Porque son instituciones de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, tuvieron un papel importante en esta transformación. Sobre lo primero, sobre la estructura de la distribución de la riqueza, digamos, del patrimonio, ¿no? Esto que siempre hablamos de la vivienda, por ejemplo, pero también las tierras, los activos financieros, las empresas. De eso sabemos muy poquito, y tenemos algunas estimaciones sobre qué puede haber pasado con su digamos, evolución en el tiempo. Lo que sabemos es que, digamos, estuvo bastante estable en este periodo que estamos considerando de caída de la desigualdad de ingresos. La del patrimonio estuvo relativamente estable y en niveles muy altos, ¿no? La desigualdad patrimonial, que es como la más estructural de todas, digamos, es realmente elevada. Para hacerse una idea, ¿no? Estamos hablando de algo así como que el 1% de mayor patrimonio concentra algo así como el 38% de la riqueza privada total. O sea, es mucho más alto que el 1% de ingresos, ¿sí? Cuando el 50% más pobre tiene
virtualmente nada, 3, 5%, 7% en algunos años, es muy poquito verdaderamente. Esto no es, digamos, típico uruguayo, pasa en muchos países, de hecho en casi todos, esto de que la mitad más pobre tiene casi nada de riqueza y hay una fuertísima concentración Cuando decimos tiene casi nada de riqueza, decimos que no tiene vivienda, que no tiene activos empresariales ni financieros. Es peor, en general tiene deuda. Tiene deuda, tiene riqueza negativa, a diferencia del ingreso, que no se puede tener, digamos, ingresos negativos, digamos, por lo menos a priori. En el patrimonio sí uno puede tener patrimonio negativo porque se tiene más deudas de los activos que tiene. Y eso pasa con muchísimos hogares uruguayos, sobre todo en la mitad más pobre. Entonces, por eso cuando uno agrega toda la riqueza que hay en el 50% de la población más pobre, en general lo que uno encuentra es que suma muy poquito. ¿Sí? Porque los poquitos que tienen algo tienen apenas más que los que tienen de deudas. Y la gente tiene, no sé, eso, alguna motito, un auto, cosas o alguna vivienda muy precaria, pero es realmente poco en valor lo que se tiene, lo que es un contraste muy dramático con lo que pasa en el otro extremo, donde hay no solo activos de vivienda, sino varias viviendas, activos financieros, propiedades de empresas. O sea, es como son dos mundos verdaderamente muy distintos. Y es, digamos, es como pensar la desigualdad de ingresos, de la que siempre hablamos, pero digamos, siempre es muchísimo más concentrada la de la riqueza que la de los ingresos en todas partes del mundo, y en Uruguay es así. Así que efectivamente la desigualdad patrimonial, digamos, no se ha visto afectada y tiene unos niveles de concentración que son dramáticos verdaderamente. No, capaz que agregar con respecto a lo de la parte baja, digamos, del Mides y demás, creo que esa discusión sobre si la gente vive del Estado, no sé, eso último que planteabas, capaz que tiene un poco que ver con que la reforma que se hizo en términos de asignación, la expansión de asignaciones familiares, ¿no? Que es un programa que, como sabemos, arranca en el 43, en la misma ley que los consejos de salarios, y se expande a principios del siglo XX, XXI, y sobre todo en 2008, luego el PANES, queda inconclusa, porque lo que se esperaba era, o por lo menos lo que se preveía, era que esa parte que se desarrolla del 99 en adelante, orientada y fortalecida con el PANES y la reforma de 2008, hacia sectores que no necesariamente tenían un vínculo formal con el trabajo, aunque no quería decir que si eran formales no pudieran acceder a estas prestaciones, se uniera con la pata que venía del 43 y de la asimilación posterior a los funcionarios públicos. Como eso nunca pasó, el sistema quedó parcialmente fragmentado. Entonces, en la opinión pública se identifica un sector que aporta y que entonces podría merecer la asignación familiar, y otro que recibe eso como una dádiva, y sobre eso se discute cuando se habla de contraprestaciones, de esfuerzo laboral y demás. Entonces ahí hay una fragilidad importante en lo que decís en la falta de finalización de ese proceso. Estamos hablando de hace ya muchos años, ¿no? Casi 15 años, en que eso quedó detenido, y eso le da una fragilidad al sistema de protección social. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa con las transferencias? ¿Por qué se generó tanto blanco sobre eso, y por qué se debilitó tanto la capacidad argumental de quienes llevan adelante esas políticas? Primero porque, y hay una cosa que para mí la ha dicho como muy claramente Jimena Baraybar acá en este programa y en otros lados, que es que había como una buena argumentación sobre por qué había que redistribuir como forma de salir de la crisis de 2002, pero no hubo después una buena argumentación de por qué en la prosperidad la desigualdad es un aspecto importante a atacar, y por eso ciertas intervenciones tienen que tener carácter permanente. Las transferencias a hogares con niños o universales o lo que sea existen también en los países desarrollados que tienen menores niveles de desigualdad como algo de carácter bastante permanente. Atrás está como esa idea de que solo el ingreso que es legítimo es el que sale de tu propio trabajo. Lo otro que es importante aclarar es que los montos de las prestaciones son bajos, que
contribuyen a estabilizar ingresos, que a mí eso me parece como bien importante, más allá de su valor, porque estamos hablando de hogares con fuertes fluctuaciones, porque pueden ser trabajo por cuenta propia, etcétera, ¿no? Con un trabajo mucho más pautado. Y segundo, es una contribución pequeña, es una contribución, igual estas transferencias contribuyen a la reducción de la desigualdad y a la reducción de la pobreza, pero no son la razón principal por la que la pobreza cayó ni por la que la desigualdad se redujo. Entonces son un elemento que coadyuvó. Sí, vos ahí traías dos cosas juntas que me parecen cualquiera de las dos, la cual más relevante, que es la primera, que es un problema de legitimación política, ¿no? Que es, lamentablemente, las transferencias monetarias vienen siendo un blanco de ataque conservador, pero además con mucha base social, ¿no? Con mucha legitimación en la sociedad, porque esta creencia de que el pobre es pobre porque no se esfuerza es ancestral, ¿no? Si viene de hace decenios, obviamente que ha sido muy inculcada y muy utilizada políticamente para generar polarización y un cierto aprovechamiento político, pero en el fondo está, ¿no? Por lo tanto, el tener transferencias o políticas que vayan para este sector ya es un problema político, ¿no? Pero después el otro es la cuantía, ¿no? Porque también por un problema de legitimación está en el imaginario social, que bueno, es un montón de dinero el que reciben los hogares, y eso también es una cosa que se ha dicho mucho disparate, ¿no? Del sueldo del Mides y demás cuestiones. Pero después lo otro que a mí me preocupa, que es el juicio no solamente por las personas, sino por las instituciones, ¿no? Que es en qué medida el Mides, con sus programas y políticas, incluyendo transferencias de asignaciones que son del Banco de Previsión Social, no del Mides, podía mover la aguja, ¿no? O sea, porque si bien la mueve en el buen sentido, pero ¿cuánto la mueve? Claro. Pasa que ahí vas como un punto central en todo esto, que es que, digamos, pobreza y desigualdad son fenómenos sociales, económicos, políticos muy complejos, que digamos, que tienen conjunto de dimensiones y que evidentemente nunca, ningún escenario, un ministerio como el Mides, aisladamente considerado, podría llegar a mover la aguja de forma sustantiva. O sea, sí puede contribuir fuertemente, como de hecho lo hizo, pero es imposible que eso pueda ser así. Siempre que uno piensa en políticas redistributivas y de reducción de la desigualdad, tiene que pensar en un amplio abanico de políticas públicas que tengan que ver con el empleo, con los salarios, con las transferencias de ingresos, con los impuestos. O sea, siempre uno tiene que pensar en una amplísima batería de políticas para reducir la desigualdad y la pobreza. Eso fue lo que dio resultado cuando efectivamente Uruguay experimentó una fuertísima caída de la pobreza y la desigualdad, porque hay que, digamos, también poner en valor lo que fue la caída de la pobreza y la desigualdad. En Uruguay, en el caso de la desigualdad, muy concentrada en el tiempo, muy poquito tiempo; en el caso de la pobreza, un poco más extendida, pero fue realmente muy sustantiva. Y una de las claves fue eso, fue que justamente hubo un conjunto de políticas públicas que se pusieron en juego. Que se haga blanco en un ministerio en particular y en un conjunto de políticas que además mal definidas, que no se sabe bien de qué se está hablando, como sea la tarjeta Mides, ¿qué será eso? Pero bueno, se engloba allí un conjunto de esfuerzos de transferencias monetarias en un ministerio, en una institución, que se hace con finalidad política para poner blanco para poner un nombre a esta agenda de reducción de la pobreza y la desigualdad. Y ciertamente va como a algunos lugares comunes, algunos lugares sencillos, donde rápidamente consigue apoyo de una parte de la ciudadanía, que digamos que no es un tema de Uruguay tampoco. Claro. Esto es gracioso, es como anecdótico, pero si uno revisa las discusiones que hubo a principios del siglo XIX, ¿no? 1834, en Inglaterra, cuando están con una cosa llamada las leyes de pobres, que eran leyes sobre desempleo, los términos del debate eran los mismos. O sea, hablaban de los pobres que lo merecían, los pobres que no lo merecían, los viejos sí, los que no eran viejos no tanto, si quería trabajar, bueno, capaz que sí, pero si no quería trabajar, no. Eran los mismos términos de discusión, pues es un debate viejísimo y digamos, y los instrumentos y las herramientas narrativas que se utilizan para justificar o por el contrario, para intentar atacar este tipo de políticas redistributivas en un sentido amplio, son las mismas que siempre. Andrea. No, el punto en el fondo es por qué se cree, a qué atribuís que exista la pobreza y la desigualdad. O sea, si es una característica individual o si es una condición más estructural que está generando eso. Y esta discusión lo reproduce muy claramente, porque es como que la entrega de dinero genera algo como muy
violento de parte de la opinión pública y de cómo se maneja también. Y yo creo que en el periodo que estábamos hablando, 2005-2019, la propia inflexión no solo de las críticas y de la oposición, sino también de quienes estaban en el gobierno con respecto al control de las condicionalidades y a cómo se hacía referencia a quienes recibían los beneficios, solo reforzó la estigmatización. No fue, o sea, más allá de otra discusión, que si tiene que haber o no condicionalidades. Bueno, hay muchas formas, aun cuando las haya, de referirse a su no cumplimiento o de generar consecuencias o visibilizar el no cumplimiento. Creo que las formas que se eligieron en el entorno de 2013 por ahí socavaron también la propia percepción de los programas. O sea que en los temas de estigma intervienen las creencias de las personas sobre su origen, pero o sea, es un fenómeno, digamos, ahí social que no estaría vinculado al institucional, pero lo institucional puede reforzar o puede destruir estigma. Y creo que en este caso, en ciertos, por lo menos, actores, reforzó. Sí, yo creo que este es un tema más que relevante, porque esta discusión además va a seguir, porque sí, el problema va a seguir, ¿no? Porque realmente no estamos camino a sociedades que puedan integrarse plenamente a través solamente del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos algunos nubarrones en el horizonte con respecto a eso que tendrían que hacer pensar a todo el sistema político, pues esto atraviesa a todos los partidos, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, este sentimiento de este prejuicio, ¿no? Y esta valoración a priorística sobre la cualidad de las personas, atraviesa toda la sociedad y tiene una raíz muy profunda, ¿no? de muchos años. Pero bueno, vamos a tener que ver qué hacer con esto en el tercer bloque de Último Bondi, donde vamos a tratar de pensar algunas ideas, de dejar planteadas algunas ideas para pensar. Así que venimos en un minuto. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi y como en todos los terceros bloques nos corresponde discutir un poco sobre ideas. Hemos visto algo del estado de situación, tratando de definir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad y qué tiene que ver la política con todo esto. Y bueno, y llegamos a esta discusión sobre qué han hecho algunas políticas cuando se han implementado, cuáles han sido sus resultados, qué es lo esperable, ¿no? Pero bueno, tenemos una coyuntura en donde algunos problemas preexistentes sobre los que nos centramos a conversar, esencialmente lo que fueron los ciclos progresistas, ¿no? Algunos de esos problemas parecerían estar quizás hasta agravados, ¿no? Por lo menos la disrupción del mercado de trabajo, las condiciones económicas de un eventual crecimiento y la posibilidad de generar trabajo y de qué tipo de trabajo, ¿no? La necesidad de sostener por muy largo plazo, y creo que no se avisora la posibilidad de no hacerlo, transferencias no contributivas o apoyos del Estado para ciertos sectores para lograr una satisfacción mínima de derechos, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco aparecen las preguntas difíciles, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? ¿En qué medida se puede tener propósitos que trasciendan las simples declaraciones? ¿En qué medida esto es una discusión de urgencias o una discusión estructural, ¿no? Y bueno, hay libertad de opinar. Tengo la impresión, digamos, que hay como una tentación que sería bueno intentar evitar o por lo menos problematizar un poco, que, digamos, resultado de esta coyuntura muy compleja en la que estamos parados hoy, coyuntura que ya se ha conversado, digamos, hasta el hartazgo, que es una coyuntura verdaderamente muy compleja desde el punto de vista económico y social y con perspectivas que son bastante embromadas en lo que viene. Eso combinado con el éxito de las políticas públicas de los periodos de los tres gobiernos del Frente Amplio en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad, que fue exitoso, digamos. Hubo una caída, como dijimos, verdaderamente muy importante, tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos.
esas dos cosas combinadas pueden llevarnos a la tentación de una cierta, digamos, idea de que volviendo a esas políticas o a ese estado pre-2020, pre-pandemia y pre-cambio de gobierno, bueno, con ese cambio es suficiente para volver a tener un lugar donde la pobreza y la desigualdad caigan. Y creo que ahí es donde viene, digamos, hay una operación intelectual ahí que no está funcionando bien, porque veníamos conversando que hubo un momento en el que estas políticas dejaron de tener un efecto redistributivo, un efecto de reducción de la pobreza que sea sustantivo. Entonces, digamos, volver a lo mismo no va a generar resultados distintos. Me parece que es un primer elemento. Volver al 2013 sería más seductor que volver al 2019. Bueno, o al 2010 capaz, 2010. Que estamos en, nos iba bien plena el mundial implementación. Y la Venezuela cayó en un año bárbaro. Claro, o sea, eso, hay que pensar hacer algo distinto. Porque este conjunto de políticas públicas que dieron muchísimo éxito en un periodo de tiempo, después se agotaron de la mano con esta caída, ¿no? del crecimiento económico, pero digo, también las políticas tuvieron los resultados que podían tener, que fueron, insisto, verdaderamente muy buenos, pero que se terminaron en un cierto punto. Digamos, para pensar en una nueva caída de la desigualdad y la pobreza que sea sostenible en el tiempo, hay que pensar en una nueva agenda de políticas públicas redistributivas, que no puede ser repetir lo de antes. Sí puede ser construir sobre lo que se hizo, que es muchísimo. Digamos, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer inmediatamente, que tienen que ver con completar y digamos, cerrar el ciclo que se abrió en 2008 con la reforma de las transferencias monetarias, en particular de las asignaciones familiares, tener un sistema único de transferencias que cubra por lo menos a todos los menores de 18 años, hacer modificaciones en la imposición de la renta, en particular las ingresos por capital, de forma de darle progresividad a la imposición del capital, al igual que tiene el trabajo, y tal vez darle mayor progresividad a todo el sistema de imposición a los ingresos, incorporar imposición al patrimonio y a las herencias, que permita ir colaborando lentamente con la reducción de la desigualdad también de ingresos. Es decir, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer inmediatamente, que tienen que estar acompañadas, me parece, por alguna política que tiene que ser considerada muy cuidadosamente, con mucho tiempo y bien pensada, para, me imagino, a ser aplicada en la mitad de un eventual siguiente periodo de gobierno, que sea de carácter más disruptivo, ¿no? que pueda mover la aguja en lo más estructural un poco más y que pueda generar efectos dinámicamente en más largo plazo. Y ahí estoy pensando en políticas de reducción de patrimonio mucho más ambiciosas, o políticas que tengan que ver con el empleo, que me parece que allí hay un tema grande para discutir. Recordemos, digamos, que en Uruguay, cuando el Uruguay crecía muy rápidamente, a tasas muy altas, por un periodo sostenido de tiempo, en realidad el empleo nunca cayó del 6%, 6 con algo por ciento. Siempre tuvimos tasas de desempleo verdaderamente muy altas. ¿Sí? Y rápidamente, cuando la economía deja de crecer un poquito, ya subimos al 9% muy fácilmente, 9-10%. Entonces, digamos, hay algo ahí que hay que atender. Los nubarrones del horizonte están allí y, digamos, el futuro del empleo está en entredicho. Entonces va a haber que pensar políticas públicas también que aseguren, digamos, empleo a un vasto conjunto de población que seguramente el mercado en sí mismo no lo va a generar, y tenemos que pensar ahí algo que sea, digamos, audaz, que nos permita atacar directamente esta situación, porque si no, en caso contrario, digamos, va a quedar algo allí sin resolver permanentemente y es como una bomba de tiempo. Insisto, con esto no hay empate, digamos, o le ganamos o nos gana, y allí no hay solución posible. Andrea. Sí, hay un contexto, hay algo que pasa en América Latina que es muy dramático, que es que en los periodos de auge lo que hacemos es tratar de revertir las destrucciones que generaron las crisis. Y eso se ha visto en muchos trabajos. Entonces, ahora hay una parte que es desandar lo que destruyó la crisis, no es volver sobre lo que había en 2019. Pero por la propia asimetría de estos procesos, revertir lo que se destruyó lleva mucho más que lo que demoró en romperse. Entonces ahí hay como una dificultad inicial. Y acá quería detenerme en algo vinculado a lo que planteaba Mauricio, que no sé, que ahora, no sé si ha venido a este programa, pero ha trabajado Gonzalo Zunino, que él ha insistido mucho que en esta recuperación
ha aumentado en esa recuperación post-crisis se ha reducido la participación de la masa salarial en el producto, es decir, que el peso de los salarios y las remuneraciones por trabajo se han reducido. Eso significa que las remuneraciones en valor relativo han bajado con respecto a las del capital, ¿no? Y ese es un mal punto de partida, porque significa que, bueno, una cosa sería que aumente la masa salarial. Algo interesante que no dijimos hoy, pero que pasó en Uruguay y que no pasó en otros países de América Latina en el periodo previo, es que además de que se redujo la desigualdad entre los hogares y personas, aumentó la participación de la masa salarial. Quizás sea el principal factor distribuyente, ¿no? No es que sí, genera mejores condiciones para la redistribución. Entonces, si vos partís de un menor peso de la masa salarial, vas a tener que hacer mucho más. Entonces, ahí es como que estás retrocediendo. Entonces, por eso también es que una sola medida mágicamente no va a solucionar todo, que hay que implementar un conjunto importante de medidas y que esas medidas, cada una por sí sola, va a dar poco resultado. Entonces, las condiciones de partida son peores, pero eso no quiere decir que solo se pueda redistribuir cuando las condiciones de partida son buenísimas, pero vuelve a poner cuestionamientos importantes sobre cómo se logra que ciertas políticas sean adoptadas y verdaderamente se implementen. Otra cosa que hemos encontrado en varios trabajos con Mauricio, Joan, Milay y demás es que es del pasado, pero creo que sirve para el futuro, que es que en ese periodo los sectores más altos se mantuvieron relativamente estables en su participación. Del 1%. Sí, sobre todo en términos de hogares, ¿no? Después Mauricio y Joana han trabajado más en términos macros, pero entonces eso quiere decir que ese sector estuvo bastante intacto, no es como, o sea, sirve para mostrar que hay un estrato alto, no es que sea exactamente el 1%, sí. Y entonces esas medidas van a tener que ir bastante hacia eso, pero en un momento en que hay menos recursos y que capaz que hay menos condiciones para la redistribución. Entonces es un escenario difícil. Si bien Gonzalo pero estuvimos en un programa sobre seguridad social, este tema de la masa salarial ha sido recurrente. Hay algunas estimaciones que ha hecho CIMBE también sobre el tamaño. Me acuerdo de creo que eran 800 millones de dólares en el 2021 de pérdida de masa salarial. Sí. Y cuando uno compara el movimiento en puntos del PIB de la masa salarial en el periodo de mejora, es ampliamente superior a lo que se invirtió en políticas asistenciales, por ejemplo. No. Entonces, desde ese punto de vista, mucho, ¿no? Es una diferencia como de 10 veces. Entonces, ahí como que podemos ver, sí, que probablemente haya potencia en esos instrumentos como para... Ahora, la política salarial, de salarios mínimos, de consejos de salario, todo eso es fundamental. Es fundamental, como que ese es uno de los renglones que sí o sí está en la agenda. Sí, ¿no? No es el tema, por ejemplo, ahora, trabajo, pero es importantísimo. Es mucho más importante capaz que lo otro de la asistencia, que lo que da es una estabilidad y un piso. Y que además siempre estamos hablando de menos de un punto del PIB, ¿no? O sea, claro, sumamos todo y estamos hablando de un puntito contra 4 o 5 capaz que hay del otro lado. Pero vos traías una cosa que creo que está en el debate y que sí lo hemos conversado en otros programas, en uno que en particular nos sentamos a discutir entre la filosofía y la economía, cuestiones de trabajo o renta básica, o lo poníamos en esa disyuntiva como para hacer pintoresca la discusión, pero en el fondo nos estamos planteando de si, dada los problemas que generan las transferencias, ¿no? Los problemas en la agenda pública de legitimación, la agresión conservadora contra las transferencias, no había que ir a una modalidad de empleo protegido, pero empleo protegido masivo, o sea, de enorme cantidad, porque cuando hablamos de empleo protegido estamos hablando de lo que fue Uruguay Trabaja, 3.000 puestos de trabajo, de lo que es el programa Accesos hoy, 2.000 y pico de puestos de trabajo. Estamos hablando de jornales solidarios, ya capaz que un poco mayor, pero menor cuantía de días de trabajo, y estamos hablando de 15.000, ¿no? Y quizás tengamos que hablar de algo más grande,
¿no? Podría ser también uno de los instrumentos que pudiera estar, obviamente que es difícil de implementación, pero que se está discutiendo esto, el mundo en qué andan estas cosas. Por Hay otro gente lado, que lo está investigando, no sé si, creo que vino, ¿no? Ivonne Perazo. Estuvo Ivonne y estuvo con Fernanda. Reyes, con Fernanda, ellos están trabajando bastante en ver. A mí solo quiero decir algo menor, que me parece que sí, que hay que pensar todas esas alternativas y otras que tienen que ver con cómo redistribuir también el acceso a la riqueza, ¿no? Y algunas ideas que hay para eso. Pero que el estigma, o sea, capaz que esas medidas, además de que tienen otras connotaciones importantes sobre dignidad, autonomía, y por eso también son valiosas, no necesariamente van a reducir de todo el estigma. Fernanda nos decía eso. Yo pienso eso, porque si las personas, si hay un sector de la sociedad que sigue creyendo que lo que otros reciban, o sea, que está financiando a unos zánganos y que las conductas de cierto sector de la sociedad tienen que ser de determinada manera para merecer cierta redistribución, eso también va a pasar, capaz que atenuado con los esquemas estos de renta básica. Entonces es un tema que para mí hay que trabajar con independencia de estas otras formas. Bueno, si capaz que Fernanda lo desarrolló. Fernanda lo que nos decía es, yo sospecho que, Fernanda Diab, cuando estuvo nos decía, yo sospecho que este estigma que está hoy depositado sobre las transferencias va a demorar un ratito en depositarse sobre los trabajos protegidos, porque desde la perspectiva conservadora va a venir toda esta cantinela de, bueno, ahora le estamos pagando el trabajo, ¿no? O generando un trabajo que no es competitivo, sí, o alguna otra cosa por el estilo, más allá de que después hay un montón de trabajos no competitivos. Me gustaría agregar una cosa nomás. Si esos esquemas, que para mí solo tienen sentido si se financian con imposición progresiva a la renta, porque si se financian con IVA, el resultado final puede ser regresivo, pero si se financian con imposición progresiva a la renta o a la riqueza, de parte de quienes sean pagadores netos pueden surgir también este tipo de cuestionamientos. Yo estoy pagando un conjunto de holgazanes que ahora es mucho mayor. Entonces, por eso, para pensar estos esquemas es importante, y capaz que también ahora Mauricio, como que hablaba sobre esto, sobre a quién se genera, pero cómo se financian, porque como que hay que mirar las dos cosas juntas para entender su efecto redistributivo final, más allá de otros efectos que pueda tener que también son valiosos. De ti que me parece importante la discusión de poner el tema del empleo y la masa salarial arriba de la mesa, porque me parece que es, como decías, central, es lo que genera condiciones de reducción de la desigualdad más claras, digamos. O sea, cuando sube la masa salarial, puede pasar que sube la desigualdad o que baja, porque también puede pasar que sean salarios más altos los que crezcan, claro, pero cuando sube el capital, ahí seguro que la desigualdad crece, porque ese capital va todo, o casi todo, al 1%, o pega en el palo. Sí. Entonces, digamos, allí la discusión es fácil, en términos de qué uno preferiría si uno está preocupado por la desigualdad. Así que poner el foco en el empleo y en el salario me parece que está bien. Y, digamos, una cosa que es de perogrullo, pero que hay que decirla. El problema del empleo en Uruguay tiene que ver con el problema del modelo de desarrollo productivo que tenemos, y ahí hay toda otra discusión a la que no nos metemos ahora, pero digo, tiene que ver con qué tipo de apuesta a desarrollo productivo uno tiene en largo plazo, si también tiene apuestas disruptivas en ese frente, que no apuesten como al modelo agroexportador, que podamos tener apuestas decididas como sociedad a decir, bueno, vamos a ir por este lado, a este sector, elegir ganadores, digamos, hacer una apuesta que sea riesgosa, pero que pueda tener un rédito alto para generar una estrategia de desarrollo de largo plazo que sea favorable, y además poder financiar desarrollo productivo que también demande mano de obra, trabajadores y trabajadoras que hoy no están siendo demandados y que puedan incorporarlos rápidamente al mercado de trabajo para ya, eso sí, generar, digamos, más endógenamente una reducción de la pobreza y la desigualdad. Dicho esto, que es un tema enorme que hay que discutir, pero dicho esto, creo que sí, igual hay que pensar en esquemas mucho más audaces de empleo protegido que, digamos, cubran a 2, 3, 4% de la población activa, ¿sí? Que reduzcan, digamos, fuertemente el desempleo. O sea, que, digamos, esquemas del estilo de que cualquier persona que quiera trabajar pueda decir, yo quiero trabajar y tengo un trabajo asegurado por X tiempo, con condiciones formales, al salario mínimo,
¿sí? Que haga un trabajo que sea socialmente valioso, con una remuneración adecuada. Eso tiene un efecto grande sobre pobreza y desigualdad, digamos, no lo hemos cuantificado, pero dependiendo de la política, puede tener un efecto muy potente. Y, digamos, y son políticas que tienen las virtudes que veníamos conversando, ¿no? que de alguna forma pueden esquivar, al menos por un tiempo, el problema de... O sea, este problema narrativo, ¿no? de justificación de la política. Si bien yo coincido que puede demorar muy poco tiempo en venirse abajo. Pero de todas maneras, por lo menos es una entrada. Yo creo que de todas formas, creo que cabe una reflexión del lado de la política de que el esfuerzo contranarrativo es una tarea principal. Yo creo que en general los espacios más progresistas y más pro distribución, no más igualitaristas, han dormido la siesta, ¿no? En esto, y han dejado que suceda, ¿no? Y se han hecho fabulosas campañas de estigmatización, directas o indirectas, sobre esto, y bueno, y después las investigaciones nos muestran de que el 1% siguió conservando su desigualdad patrimonial y no puso nada. O sea, es decir, acá hay que cinchar del carro y bueno, si estamos haciendo un esfuerzo, si estamos queriendo convocar un pacto social, hay que explicar para qué. ¿No? Es decir, hay determinadas... No es que no puso. No, pero en términos relativos, no lo suficiente. Claro, puso en muchísima menor capacidad de poner que lo que podría haber puesto. Y bueno, capaz que también hay que pensar la gobernanza de esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, hoy hay sectores más, por ejemplo, proempresariales dirigiendo el país y también dirigiendo las políticas sociales. Y yo creo que podría haber un aprendizaje de ellos también, de que, bueno, esto no era solamente un problema de eficiencia, esto no era solamente un problema ¿no? Y que capaz que si hay honestidad intelectual para sentarnos todos a discutir, capaz que podemos también llegar a un acuerdo de no seguir machacando el 1% que ponemos en asistencia y poder hacer una colecta un poco más generosa en la sociedad para financiar un montón de cosas que están alrededor de esto, ¿no? Porque hoy en general siempre nos vamos a riquezas e ingresos y la desigualdad tiene otro montón de dimensiones, de accesos, ¿no? Y hemos tratado muchos temas en estos programas que hablan de políticas y de la necesidad de un pacto social que contemple un montón de situaciones. Se nos fue el tiempo, como siempre nos quedamos cortos, pero bueno, creo que se tiraron un montón de ideas, que hay muchas cosas para pensar y bueno, nosotros queremos agradecerles a los dos la participación y nosotros nos veremos otro martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Gracias. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.